Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier acusación. Y hay miradas que cambian el equilibrio de toda una familia. La luz de la mañana se derramaba sobre la entrada de la casa, colándose entre las persianas en líneas afiladas. Afuera, la camioneta SUV descansaba torcida, con el metal arrugado y cristales esparcidos por el suelo. Una acusación muda en medio de la quietud. Me quedé inmóvil mirando el desastre. No era mi coche, ni siquiera era mío para perder. Aún así, la tensión se cerró alrededor de mi pecho cuando la voz de mamá rompió el silencio. «Deja de culparla», dijo con brusquedad. No respondí, no discutí. Mi hermana se mantenía cerca de la puerta, con los ojos abiertos de par en par, las manos jugando nerviosas con las mangas de su sudadera. No esperaba que yo me quedara callado, y por un instante me pregunté si realmente entendía el peso de lo que había hecho. Entonces volvió a mí el recuerdo de las 3 de la madrugada, el leve clic de las llaves deslizándose fuera del gancho en el pasillo, el susurro casi imperceptible de alguien saliendo de la casa. Pensé que era simple inquietud, no imprudencia, una travesura pasajera que se apagaría sola. La subestimé. Por dentro, luchaba con mi propia brújula moral. Hablar, obligarla a asumir lo que había hecho, o guardar silencio, preservar el frágil equilibrio familiar. La balanza se inclinaba de un lado a otro con cada latido. La lealtad pedía perdón, la responsabilidad exigía verdad. Un golpe en la puerta nos sobresaltó a todos. El vecino, con los ojos hinchados de sueño, había venido por el ruido y el choque. Mamá levantó la voz, defensiva, una tormenta intentando ocultar la grieta debajo. Pero yo no miraba a mamá, miraba al vecino. En sus ojos había algo distinto, un reconocimiento silencioso de lo evidente, una validación externa de lo que yo ya sabía. El cambio de poder fue sutil, pero innegable. Recordé otros momentos, platos rotos que fueron accidente, promesas incumplidas, mentiras pequeñas disfrazadas de descuido. El patrón era viejo, casi ritual. Lo nuevo no era su error, lo nuevo era mi comprensión. Entendí que el silencio también puede ser una estrategia. Mamá se movía por la casa llenando formularios del seguro, dando órdenes, mostrando la autoridad visible que siempre había tenido. Yo me quedé cerca de la entrada, observando, tranquilo, sereno, presente. Y por primera vez, ella lo notó. Había una autoridad distinta en mí, una que no necesitaba gritar. Mi hermana me miró. Tal vez buscaba enojo, un reproche, una explosión. No le di nada de eso, solo la firmeza de mi mirada, la calma de quien ve, y no necesita decirlo. La culpa brilló un segundo en sus ojos, o quizá era miedo, pero fue suficiente. Mi fuerza estaba en la quietud, en observar sin atacar, en dejar que la realidad hablara sola. Cuando llegó el perito del seguro, la tensión ya se había transformado en una tregua frágil. La camioneta seguía ahí, en la entrada, un monumento torcido a la imprudencia, un recordatorio de lo que ocurre cuando la lealtad choca con la responsabilidad. Y yo sabía que había elegido el camino más alto, no a través del enfrentamiento, sino del control. El día avanzó en silencio. Los platos chocaban en la cocina. Mamá murmuraba por el bajo. Mi hermana rondaba las conversaciones sin atreverse a entrar. Yo me quedé en la sala, con una taza de café entre las manos, dejando que el silencio llevara el mensaje. Vi lo que pasó, lo entendí, y no voy a participar en el ciclo de culpas y evasiones. Nada se resolvió de forma mágica. No hubo disculpas dramáticas, ni revelaciones repentinas. La camioneta seguía destrozada, la responsabilidad apenas reconocida. La lealtad familiar seguía siendo una fuerza compleja, a veces asfixiante. Porque, como dicen, no todo lo que brilla es oro, y la idea de proteger a la familia a veces es solo una forma elegante de esconder la verdad. Y sin embargo, dentro de esa victoria silenciosa, sentí un cambio. No era triunfo, no era alivio,
Era certeza, la calma de saber que por una vez elegí mi propio camino entre el ruido de las expectativas y las viejas costumbres. Más vale tarde que nunca, incluso cuando se trata de aprender a quedarse callado por las razones correctas. Afuera el sol subía más alto, las sombras se estiraban sobre la entrada, marcando con crudeza el metal retorcido. Adentro di otro sorbo de mi café y dejé que el momento se asentara. El poder había cambiado de lugar, la autoridad se había hecho presente, y yo elegí la quietud en lugar del caos. Sin espectáculo, sin castigo, recuperé mi dignidad. El día continuó. La camioneta seguía en la entrada. Mamá seguía ocupada, mi hermana callada, y yo observando, aprendiendo, esperando, con la tranquila certeza de que la lealtad familiar y la responsabilidad personal pueden coexistir, no perfectamente, no de forma ordenada, sino en la danza sutil de la atención, la contención y las consecuencias silenciosas. A veces la verdadera fortaleza no está en señalar errores, sino en mantener la dignidad y dejar que la verdad pese por sí sola.